encarnados, pero también a los desencarnados que se acercan aquí al Centro Espírita León Denis, pues a aprender como nosotros mismos hacemos de, de este amigo tan querido que es Sergio Thyssen y que es un claro ejemplo de lo que ayer tuvimos la oportunidad de hablar al respecto del capítulo de liberación que estamos estudiando de la serie de André Luiz. Sergio es un claro ejemplo de lo que el espiritismo puede hacer por la ciencia. Así que yo os pediría que prestaseis mucha atención, que fueseis haciendo vuestras preguntas para después formularlas, porque seguro que Sergio nos va a traer reflexiones muy interesantes y muy importantes. Pero no voy a quitar más tiempo, voy a dar paso a Rosa, que hoy nos trae la lectura de armonización. Adelante, Rosa, cuando tú quieras. Muchas gracias, Valle, y bueno, todos daros la bienvenida y por supuesto al doctor Sergio Thyssen. Pues he elegido un libro de Juana de Ángelis que se llama Días Gloriosos y en el que la benefactora desarrolla temas muy actuales como, bueno, pues como estos de ingeniería genética y clonación humana. Pero voy a leer una parte del capítulo 1 que lleva como nombre Desarrollo Científico y la verdad es que me ha parecido muy bonito. Es apenas el final, ¿no? del capítulo. Y dice, la vida bulle soberana en todas partes y aún en el reino mineral duerme, soñando con las desconocidas posibilidades que se encuentran en germen dentro de sí. No obstante las incomparables realizaciones de la ciencia y de la tecnología, innumerables indagaciones continúan desafiantes, aguardando la solución en los laboratorios, tales como la vida en otras dimensiones fuera de la Tierra, la imposibilidad del cerebro de interpretarse a sí mismo, el destino biológico que responde por la muerte o el suicidio de las células para mantener la forma física sin superar los límites del equilibrio y más allá, los agujeros negros, los que había antes del Big Bang, los límites del universo, en razón del retorno de las partículas que enfrentan a aquellas que están avanzando, produciendo los cuásares azules, la luz negra que lo invade todo y aún no pudo ser fotografiada, así como un número importante de otros fenómenos en el macro y en el microcosmos. Lentamente y sin darse cuenta, los científicos se tornan sacerdotes del espíritu y avanzan perseverantemente al encuentro de Dios y de sus leyes, que están vigentes en todas partes. El espiritismo, a su vez, en la condición de ciencia de observación, ya penetró en esos misterios, ofreciéndoles soluciones lógicas, partiendo de la realidad divina, del espíritu inmortal y sus reencarnaciones, de los fenómenos anímicos y mediúnicos, de los valores ético-morales y de las herencias del pensamiento de Jesucristo, tales como el amor, el perdón, la caridad, la renuncia a las pasiones, a la verdadera humildad, a la compasión y a la misericordia, para ofrecerle seguridad y paz al ser humano, impulsándolo a avanzar en los rumbos de su integración en la conciencia cósmica. Lentamente llega el momento en que la ciencia y la religión se darán las manos, completándose mutuamente, apoyadas en los hechos, en la razón y en la lógica que deberán ser el sustento de ambas, avanzando velozmente en la conquista de más profundos valores e interpretaciones en relación con la vida y con el infinito. Tal hecho solamente se hará posible gracias a la reencarnación, que posibilita a los espíritus el retorno a la indumentaria carnal, a fin de dar prosecución a los estudios y realizaciones a los que se dedicaron, sin verlos interrumpidos por la muerte, pero sí alterados los cuadros de observaciones con el aprendizaje en la erraticidad, de donde retornan más enriquecidos por los recuerdos del mundo real, aplicando en la tierra esos conocimientos que contribuyen para la superación de los atavismos perniciosos y de las pasiones a las que se esclavizaron como consecuencia de las experiencias iniciales por donde transitaron. El universo es la condensación del amor de Dios y solamente a través del amor podrá ser sentido en cuanto que por la inteligencia será comprendido. Uniéndose el conocimiento y el sentimiento se armonizan en la sabiduría
que es la conquista superior que el ser humano deberá alcanzar. Por tanto, plenitud, intelecto moral, conforme acentúa el noble codificador del espiritismo, Allan Kardec. Bueno, pues voy a dar paso a Keila para que nos haga una oración y luego nos presente al doctor Thyssen. Adelante, Keila. Bueno, seguro que todos que aquí estamos conocemos a nuestro querido amigo, el doctor Sergio Thyssen, pero vamos a recordar un poquito su historia como trabajador espírita y compañero de ideal. Bueno, Sergio Thyssen nació en Porto Alegre, estado de Río Grande del Sur, en Brasil. Es médico general y cardiólogo, gran expositor espírita y estudiante de la frontera entre medicina y espiritualidad. Con su trabajo incansable, ha estado al menos en 34 países promoviendo el espiritismo. Su padre, Francisco Thyssen, fue presidente de la Federación Espírita Brasileña de 1975 a 1990. Y Sergio fue miembro del Consejo Superior y Supervisor de esta misma federación durante 24 años. Bueno, hoy Sergio nos hablará sobre ingeniería genética y clonación humana, un tema interesantísimo. Seguro que aprenderemos muchísimo de ti, Sergio, y una vez más, muchas gracias por tu tiempo y por tus conocimientos. Te paso la palabra. Muchas gracias, Keila. Gracias, queridos, a todos ustedes. Más una vez es una alegría poder estar mirando a todos, compartiendo con cariño estos estudios, y agradezco mucho la oportunidad en este viernes de estarmos más una vez abrazados por acá. Y me gustaría, mirando el título de este estudio, decir a ustedes que son aspectos un poco más técnicos, ¿no? Que claro, tiene a ver con biología, antes mismo de la medicina, de tal manera que son ciencias humanas importantes que tiene a ver con todo el desarrollo del conocimiento que va ayudando a la humanidad, como toda la ciencia, a progresar para que tengamos como que una idea mejor de todo lo que existe y de las posibilidades para la construcción de un mundo mejor en la medida en que los expertos, los científicos, pueden estar como que creando mejores condiciones para la vida humana de mejor calidad, con más salud, con más condiciones de una vida mejor, más feliz. Pero claro que son aspectos que tienen alguna frontera con las cosas espirituales. Si preguntamos para un científico que trabaja años en su laboratorio, que tiene su creencia propia, sea cual sea, algo sobre aspectos espirituales de la ingeniería genética, de la clonación humana, probablemente no va a acompañar a nosotros, porque para él es una cosa completamente material, simples, que tiene a ver con laboratorio, con perspectivas teóricas, con el desarrollo de teorías, recordando que ciencia es una construcción en que tenemos como que distintas etapas de una construcción.
de tal manera que años antes fueran hechas descubiertas y progresos, y hoy estamos en otros dominios, pero siempre con una idea de una continuidad de progresión del conocimiento. El que el ser humano va a hacer con este conocimiento es otra cosa, porque las descubiertas científicas, lamentablemente debemos recordar, también son utilizadas hace décadas para cosas de fuerza, de como que dominio, de materialismo. Y entonces hoy tal vez tengamos una parte de una oportunidad de buscarmos una sintonía entre aspectos espirituales que aprendemos en el espiritismo con cosas del desarrollo de la ciencia biológica. ¿No? ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de genética, si vamos a hablar alguna cosa de condición humana, de clonación, de como que creación de seres biológicos y en el límite creación de cuerpos físicos, naturalmente, si nosotros somos espíritas, vamos a tener que preguntar, que clarear algunas cosas, ¿no? Que tiene a ver con esta dualidad espíritu-materia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas acá. Tal vez vamos a dejar algunos aspectos para más adelante, porque vamos a estar juntos todos los meses, ¿no? Hasta la mitad del año, y entonces vamos empezando, intentando comprender estas cosas, que mismo que no sean del día a día de ustedes, vamos a tener oportunidad de preguntas, ¿no? Observaciones, y como que de un entrelazamiento en nombre del estudio, vamos a decir, de un modo general. Acá solamente una idea, de nuevo, de que me gusta poner eso, porque es una idea de que el planeta Tierra es una escuela muy básica. Y entonces, nosotros que tenemos alguna idea de ciencia, es de la ciencia de la Tierra. Si nosotros estamos trabajando sobre vida humana, vida animal, vida de los vegetales, porque todo eso tiene a ver con teoría de la evolución de los seres vivos, ¿no? Pero debemos no olvidar de que estamos trabajando en este contexto de la vida humana, acá en la Tierra. Y por supuesto, queridos, es un mundo muy material. Es un planeta de expiaciones y pruebas, con una humanidad muy limitada y muy como que compartiendo una vida muy materializada. Y estamos recién con Allan Kardec y con los espíritus de la codificación, estamos mirando el futuro en el sentido de una espiritualización progresiva de todo. Pero la Tierra es un mundo muy retrasado, muy distinto de todo lo que hay en el universo de Dios, que de acá, de la Tierra pequeñita, estamos con física moderna, con astronomía, astrofísica, cosmología. Estamos empezando, y con el espiritismo también, a comprender mejor la realidad de
un mundo, una realidad muy distinta de lo que tenemos acá. Pero es la nuestra casa y entonces es un deber de nuestra responsabilidad progresarmos en el conocimiento de las cosas, pero sin dejarnos de tener idea de que vamos a vivir eternamente, de que la principal realidad no es la biológica de este mundo que es la Tierra. Es la realidad espiritual, como almas, como espíritus, todos nosotros hijos de Dios, y que importa para todos una idea mejor de una comprensión de la realidad. Alguien podría pensar que estudiar ingeniería genética es la cosa más importante, pero no es. Es estudiarmos biología y medicina, intentando algo que sea útil para la comunidad de los seres humanos acá en la Tierra. Pero no podemos dejar de tener una idea de los otros planetas del sistema solar que vamos conociendo poco a poco, pero también de mundos, estrellas, cuerpos celestiales de nuestra galaxia. Y hoy nosotros tenemos alguna idea de que en este universo, de un multiverso, nosotros tenemos 1.000 millones de galaxias, cada una con 1.000 millones de estrellas y 5 veces más de planetas en su alrededor. Entonces, queridos, creo sea interesante que no perdamos una idea sobre qué que vamos a hablar. Curiosamente, cosas que son importantes en la Tierra para esta humanidad ahora, cuanto para su futuro, puedan ser una base de comprensión para vida biológica o sutil, fluídica o más de materia densa, también en otros mundos. Pero la realidad de Dios, la realidad del universo más amplio, es mucho más espiritual do que material. ¿Comprenden, queridos? Entonces, esta es la Tierra mirada de muy lejos, en su compañía de estrellas, planetas, cuerpos celestes que nos son vecinos. Muy bien, queridos. Aspectos, me disculpen que yo no pude poner en español el texto, pero como vamos hablando, creo que no va a ser difícil comprensión, ¿no? Entonces, de nuevo, buscando de ahora para el futuro de todos, ¿no? No solamente de la gente que le gusta escuela, ciencia. Es una cosa que va como que se poniendo útil, importante para todo el futuro. Aspectos de la biología y de la medicina. Clonaje humana, clonación humana, trasplantes de órganos, embriones congelados, células tronco. Estos son aspectos que están acá en este archivo, pero vamos a tener tiempo también en otros viernes de cuidarnos de eso con cariño, ¿no? Pero miren, ropa robótica o cuerpo virtual. Esta es una novedad. Proyecto Genoma Humano.
Otra ciencia hermosa, epigenética, proyecto epigenoma y evolución humana. Epigenética cuántica, entonces es una cosa hermosa de una biología más fina, más delicada, porque toda epigenética es así. Un día vamos a estudiar eso juntos, porque vamos mirando una abertura para tantas cosas para nuestro futuro, pero epigenética con bases de la mecánica cuántica. Llamamos así, es una pequeña, hoy en día, una pequeña parte de la ciencia. Creación de la vida, creación, cirugía genética, comunicación con pacientes en coma. El lindo, mini órganos humanos por clonaje, clonación de nuevo, neurociencias en los trastornos mentales. Y hay como que una continuación de estos aspectos que son nuevos para todos nosotros, ¿no? Y claro que siempre hay en cada uno de ellos aspectos espirituales, porque es una cosa obligatoria, porque somos de espíritus. Y no se puede pensar en cuerpos físicos, ¿no? Biológicos, simples, humanos en la tierra, sin estudiarmos su relación con el perispíritu, con el alma inmortal. Porque no hay cuerpo biológico sin el alma, el perispíritu, el espíritu. Entonces, nuestra doctrina querida, el espiritismo, siempre tiene algo para que podamos comprender mejor la realidad, como ustedes presentaron, ¿no? Ese texto de León Denis tan precioso. Y si estamos hablando de León Denis, estamos recordando de Camille Flammarion, que nos dejó contemporáneo de Denis, un conjunto maravilloso de libros, que es una ciencia mezclando astronomía y espiritismo. Comprensión del universo por un astrónomo espírita. Medium, que escribió muchos libros, textos, por causa de su condición anímica, desdoblamiento, pero también en su condición de medium. Entonces, miraron cómo hay cosas. Entonces, acá yo pongo una idea que tiene a ver con este tema. Me gusta, es una composición y estamos mirando una parte de la evolución de la medicina y por eso de la ciencia en general. A la izquierda, el primer médico de la historia de la humanidad, el egipcio Imhotep, que vivió en una determinada dinastía egipcia, muy cerca del faraón de su época, ¿no? Una mente brillante, un terapeuta, y entonces los primeros escritos sobre medicina en la historia humana vienen de él. Hipócrates, que es considerado por muchos como el padre de la medicina, llegó para vivir acá y ayudar a la humanidad algunos siglos más tarde. Por eso que estamos recordando de Imhotep, una personalidad muy interesante
podemos hablar otro día un poco más sobre él. Y acá algunos momentos muy marcantes de la historia de la medicina y de la ciencia. Y miren que la imagen a la derecha con colores es del DNA de doble hélice, que tiene a ver con este tema que vamos como que intentar examinar esta tarde, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, penicilina, tenemos una idea de un hombre con una espada, con un chapéu, ¿no? Que es un dibujo. Este es un símbolo que nos recuerda de la peste hace 4 siglos, una peste que causó una cosa de destrucción de vidas humanas como jamás tuvimos antes. Y hace parte, claro, de la historia de la medicina, porque más de la mitad del continente europeo, del punto de vista humano, se fue en algunos años por causa de la peste bubónica, que es el otro nombre, título de la peste medieval, de una forma general. Una idea que es una idea de que tuvimos como ejemplo de la importancia de la ciencia médica, la pandemia de la COVID-19, de tal manera que tuvimos 7 millones de muertos en todo el mundo, especialmente, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, Italia, ¿no? Y otros países, casi todos también. De tal manera que si no fuera la ciencia, en el sentido de la descubierta, el desarrollo de una vacuna propia, ¿no? La tragedia sería mucho más severa en términos de sus efectos para la salud, para la humanidad de un modo general. Miren, estamos a casi 3 años y ahora es otro tiempo, es otra realidad. Se puede viajar, se puede vivir en sociedad de vuelta, ¿no? Porque tuvimos laboratorios de todo el mundo trabajando con sus expertos incansablemente y de una forma como una búsqueda para salvar vidas con la vacunación de toda la población de los países. Entonces, medicina tiene más o menos 6.000 años, desde Imhotep hasta hoy. Y estamos siempre necesitando de ciencia, porque tenemos miles de enfermedades. Tenemos problemas de salud pública en todo el mundo. Miles de enfermedades hasta hoy, como por ejemplo el cáncer, problemas cardiovasculares, neurológicos, y del punto de vista de las enfermedades mentales, hay todo para se comprender mejor, porque la psiquiatría moderna aún está muy lejos de una mejor comprensión de la realidad, aún por causa del paradigma materialista, mecanicista, cartesiano, intentando encontrar las causas de depresión, de ansiedad, de esquizofrenia, de pánico, de autismo y de tantas otras cosas en el tejido cerebral. Y esto es como que un error lamentable, porque en la mayoría los médicos y expertos
aún no entender, no comprenden que el enfermo no es algo de cambio en las condiciones cerebrales. Estas diferencias son consecuencia de dramas espirituales. Y entonces este es como que un principal cambio para una condición mejor, para entendimiento de la realidad. Entonces, genética tiene a ver con todo eso. Entonces, queridos, vamos a hablar un poco sobre la idea de clonación. Hay tipos distintos de clonación. Podemos trabajar cómo se obtiene un clon, clonación reproductiva, clonación terapéutica. Claro, siempre cuestiones éticas. Vamos reflexionando juntos, ¿no? Entonces, ¿qué es la clonación? Es un proceso de reproducción artificial para obtención de individuos. Acá puede ser un ser humano, puede ser un mamífero, puede ser un vegetal. Entonces, individuos genéticamente idénticos entre sí, pero también idénticos a un individuo que les dio origen. Entonces, este es un tema. Y claro, si estamos hablando de vegetales, animales no humanos, pero más importante aún, seres humanos, estamos también, porque somos espíritas, pensando junto sobre principio espiritual y para los humanos, espíritu humano, alma. ¿Dónde se quedan en estos procesos? Entonces, a la izquierda, dos gemelos idénticos, gemelos idénticos, ¿no? Con el mismo patrimonio genético, pero de una origen que no es a partir, vamos a decir, de la reproducción humana convencional, bajo y por una pareja, ¿no? Que van a ser padre y madre de los dos. Y acá, a la derecha, una idea, que es la idea de la oveja Dolly, que se quedó muy conocida en todo el mundo, ya murió, ¿no? Hace muchos años. Yo no voy a decir desencarnó, porque es una terminología impropia, pero se fue con su principio espiritual que puede estar ahora en algún sitio, ¿no? Entonces, clonación, una idea, sería solo un proceso artificial cuando se piensa en estos aspectos para el ser humano. Sí, es siempre artificial. Hay una excepción, vamos a estudiarla, pero clonación también existe espontáneamente en la naturaleza, en organismos que no utilizan la reproducción sexual para originar nuevos integrantes. Claro que nosotros humanos estamos familiarizados solamente con reproducción sexual, pero hay otros elementos muy tímidos del punto de vista biológico. Por ejemplo, hidras, leveduras, plantas, son seres muchas veces muy pequeños estudiados en laboratorio, porque
estas cosas son como que una multiplicación sin reproducción a través de una relación sexual, claro que mismo propia para seres biológicos muy pequeños. Entonces, queridos, del punto de vista cronológico, porque estamos estudiando, estamos 2023, febrero, 1903, experiencias de clonación con plantas vegetables. Un siglo, medio siglo después, 1952, clonaje de girinos. No sé si habla así en español, pero son elementos muy primitivos que dan origen a los sapos. 1981, clonación de ratasanas, a través ahora de células embrionarias. Entonces, 1981, estamos casi medio siglo, ¿no? Atrás. Pero en 1996, en estos estudios, el personaje más como que famoso, ¿no? La oveja Dolly, su nacimiento. 2 años después, nacimiento de varias generaciones de ratos, de roedores. 2000, nacimiento de varias especies clonadas, entre otras de suinos, vitelas, becerros. Todos, por supuesto, mamíferos. ¿Con qué idea? Con la oveja Dolly y después con otros, un crecimiento en búsqueda de clonación humana. No que estos experimentos fueran como que siempre con idea para la condición humana, para la clonación de gente, ¿no? Porque había una idea de importancia de clonación animal para la cuestión de alimentación, de hambre humana, por causa de pobreza, de miseria, de problemas de la naturaleza, pero siempre había una idea de llegarnos a la condición de la criatura humana, ¿no? Y como que en un límite de la cronología, 2001, 22 años antes, nacimiento, mire vos, del primero simio, del primero primata, macaco, ¿no? Que se realizó en Londres, en Reino Unido. Para que tengamos una idea, ciencia es así. Siempre hay un desarrollo, siempre. También podemos utilizar esta idea que tiene a ver con cualquier aspecto científico, inclusive sobre espiritualidad. Tuvimos médiums precursores, tuvimos la llegada de Kardec con medios de la purificación y hasta hoy, de un modo, tenemos ideas nuevas como, por ejemplo, gracias a Francisco Cándido Xavier, ¿no? Con Emmanuel, con André Luis, con Humberto de Campos. O sea, una idea de que ciencia general, ciencia médica, ciencia biológica, ciencia espiritual, ciencia espírita, progreso. Entonces, queridos, vamos adelante. Una idea para pensarnos, ¿no? Los gemelos humanos hay de 2 tipos. Unos son los idénticos, porque biológicamente los dos siempre del mismo
género, 2 hombres o 2 mujeres, porque son idénticos, ¿no? Tienen el mismo material genético, completamente idénticos, pero hay gemelos que son no univitelínicos, son gemelos que pueden ser de géneros distintos o no, y pueden tener, por lo tanto, alguna diferencia en su material genético, ¿no? Entonces, estos tienen la misma carga genética, siendo estos gemelos univitelínicos, como se puede mirar en la imagen, abajo, gemelos idénticos, porque de una forma son tan iguales que se puede pensar que son como un clone del otro y viceversa. ¿Comprenden? Muy bien. No entanto, presentan diferentes, distintas características, no genéticas, porque la genética es absolutamente la misma. Entonces, dependiendo del proceso de gestación en el útero materno, posición, relación topográfica entre ellos, intraútero, puede generar pequeños cambios. Y también, de otro modo, ya fuera del útero, si uno se queda en una ciudad con algunos familiares y el otro, por alguna cuestión social, alguna cuestión de la realidad, a veces es una guerra que va a generar la necesidad de uno se quedar con algunos adultos y el otro lejos, con otros de la misma familia. Entonces, dependiendo de con quién y cómo van viviendo desde los primeros meses, años, en el futuro van a presentar algunas características, vamos a decir, biológicas, humanas, un poco distintas. Y claro, una otra idea, que es una otra idea fundamental, es acá, ¿no? Son almas distintas, son espíritus distintos. Y acá no hay clonación, ¿no? Estamos hablando siempre, hasta ahora, de algo que es solamente biológico y por lo tanto material. No estamos hablando por el mismo motivo ni de periespíritu, porque cada uno tiene el suyo, y es natural en este caso que cada uno tenga periespíritus semejantes, porque hay una relación de la biología con el periespíritu, y es una relación de doble aspecto. Pero claro, el modelo organizador de la biología es el periespíritu. Pero como son espíritus con historias distintas, cada periespíritu es distinto, ¿no? Pero va recibiendo influencia del cuerpo nuevo, como también va con el tiempo, ¿no? Cambiando algo más o menos sutil de la condición del nuevo cuerpo, mismo que los dos tengan exactamente la misma genética, impecablemente, por causa de la biología, ¿no?
solo que es como una clonación espontánea, que algo se pasó, ¿no? En el útero materno, en los pequeños, los movimientos iniciales de la vida. Y entonces tuvimos que después de una condición de embriología, se ocurrió, se tuvo como que un aislamiento entre dos o más partes. Porque acá estamos hablando de dos gemelos, pero puede ser de 4. En que esta duplicación, puede ser múltipla, ¿no? Entonces, claro, cuanto más cuerpos, más espíritus. De una forma curiosa, en la verdad, es algo que no se puede controlar de nuestro lado de la vida. Para nosotros, cuando miramos estas cosas, es una cosa espontánea, ¿no? Que solo vamos a tener idea cuando vamos a hacer en la señora embarazada el ultrasonido de control del desarrollo del embarazo. Pero del punto de vista espírita, no es así. ¿Quién que va a hacer una inducción magnética de alto nivel y de alguna complejidad? Es el mundo espiritual que está como que en el control de todo, y cuando es importante que más de un espíritu humano venga a renacer, a vivir en el mismo ambiente, con los mismos padres, la misma pareja, familia, hay un impacto fluídico, hay una cosa magnética para que tengamos, como está en la figura, una duplicación. Y a partir de una duplicación en una fase muy inicial, vamos a tener como que gemelos idénticos. Entonces, queridos, es como que más una reflexión, no es una prueba, pero es una consideración en este sentido de que el cuerpo es consecuencia de genética, de los padres, de biología, por las leyes biológicas, pero antes de la biología tenemos las leyes espirituales, porque antes de cuerpos materiales, uno o más, tenemos las orígenes espirituales de todo. Programación espiritual para esta familia, para esta pareja. Para que tengan una idea, ahora estamos saliendo de una clonación humana como que espontánea. Ahora estamos hablando de clonación humana voluntaria, manipulada, buscada en laboratorios de alto nivel. Porque estas pesquisas, ¿no? Continúan ocurriendo. Claro que hay tantas cosas más que atraen la ciencia humana para nuevas respuestas y nuevos adelantamientos en beneficio de la humanidad, que esto es como que solamente, vamos a decir, un pequeño hoy aspecto de la evolución del conocimiento, de pesquisas, para que tengamos
tal vez una posibilidad para el futuro, no para cerca de donde estamos. ¿Se acuerdan de la cronología? ¿Se acuerdan de que cuántas décadas entre cada desarrollo, entre cada distinta etapa? Entonces, vamos pensando de que vamos necesitar de mucho tiempo, porque tenemos, queridos, problemas éticos, moral, muy serios relacionados a una idea de clonación humana, a una perspectiva. Y por causa de estos aspectos éticos, también es por eso que la progresión de, vamos a decir, de este trabajo de ciertos laboratorios europeos, chinos, americanos, va como que se desarrollando muy despacio. Acá estamos mirando dos momentos distintos de un mismo periódico, ¿no? La revista, como decimos, Time, una de las más famosas de todo el mundo, ¿no? Hay americana, hay inglesa, ¿no? Con dos capas, ¿no? O caras, con el mismo tema, con un intervalo de 10 años entre un ejemplar y el otro. Pero de vez en cuando tenemos estas cosas para discusión, para reflexión, inclusive para que tengamos como una posibilidad para el futuro de la humanidad, alguna cosa que sea no solo por una idea y un interés de uno o más grupos de pesquisa, pero una cosa que sea provechosa, que sea como que consecuencia del esfuerzo de mucha gente en varias áreas del conocimiento científico, filosófico, religioso, moral de la humanidad. Entonces, queridos, una otra calidad de periódico, de revista científica, más científica que la revista Time, ¿no? Clonación humana, Scientific American, The First Human Clone. Entonces, es una cuestión recurrente, ¿no? Claro que hay intervalos como que grandes, ¿no? Acá, de nuevo, la idea, ¿no? The First Human Clone, en una otra revista americana, como se puede constatar. Porque de tiempos en tiempos, acá, queridos, vamos mirando de una manera más objetiva qué pasa para que tengamos una idea. Entonces, por ejemplo, hay una figura de un hombre. Vamos a decir, porque podría ser una mujer, este es un individuo ahora pensando en clonación humana. Después vamos a mirarse de pesquisa reproductiva, como se puede percibir acá. Entonces, si este hombre es el hombre que, vamos a decir, por alguna voluntad, se quiera formar otro igual del punto de vista genético, ¿cómo se puede pensar? Entonces,
vamos a decir, vamos a sacar fuera una célula de este hombre. Una célula solamente. Puede ser de la piel, puede ser del corazón, del hígado, puede ser del estómago. No importa. ¿Por qué? Porque todas las células humanas de cada uno de los tejidos y órganos tiene una condición muy semejante. ¿Qué vamos a hacer con esta célula? ¿Están mirando? Vamos a sacar fuera, como que estamos mirando acá, vamos a sacar fuera el núcleo. Esta pequeñita cosita que está ahí, que es el núcleo de la célula. Y el citoplasma, todo el restante, no importa. ¿Por qué buscamos el núcleo? Porque es en el núcleo que tenemos como que el material genético de este hombre, todos sus cromosomas, todo su DNA o ADN, dependiendo del idioma, está en este núcleo de decenas de trillones de células de todo su cuerpo. Y entonces, este núcleo tiene una importancia fundamental. Entonces, por otro lado, tenemos una señora. Ahora hay que ser una señora porque vamos a sacar un óvulo de su ovario. Sacamos fuera este óvulo. Y para este óvulo en el laboratorio, sacamos fuera su núcleo, porque este núcleo de la señora tiene la característica genética de ella, que no hay por qué quedarse en su óvulo ahora. Entonces, tenemos más abajo el óvulo sin núcleo y del otro lado el núcleo del Señor que se quiera clonar. Una clonación. Entonces, vamos a hacer como que una transposición. Vamos a trasplantar el núcleo para el óvulo de la señora donadora de esta estructura. Muy bien, el óvulo ahora está con el material genético del Señor, todo él. Este material genético es muy preciso, trae todo del punto de vista biológico del Señor. Todo. Genética y por lo tanto biológicamente hablando. Y entonces ahora yo voy, acá no está puesto, se vaya como que ofrecer una carga eléctrica. Y con esta carga eléctrica va a haber como un estímulo electromagnético para la continuación de la multiplicación de este óvulo fecundizado. Y entonces, cuando se llega a una condición en laboratorio de un pequeño embrión, se va a transportar a una señora que pueda ofrecer su útero para el desarrollo de este embrión. Y si todo sigue bien, que no es simple, de este momento para adelante, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el nacimiento de un bebé que no hay oportunidad de ser distinto. Es un hombre, es un menino, ¿no? Un chico que va creciendo
Y desde que todo se desarrolle bien, que ni siempre se puede pensar que va a ser bien, se llega a la vida adulta sin alguna enfermedad que viene a superficie, que es algo muy común en animales y vegetales que están viviendo el mismo proceso, va a ser un hombre clonado, exactamente, claro que desde el punto de vista biológico, igual a el que tuve la intención de ser clonado y ofreció su material genético completo. ¿Entiendes ahora mejor con una presentación, con un dibujo? Muy bien. Después de Dolly, tuvimos perros y cachitos, de tal manera que algunos de ellos en otros años se quedaron famosos, ni tanto como Dolly, que fue, y es hasta hoy, la más conocida de cuando se habla en cuestión de clonación. ¿Comprenden? Y estas fotografías son originales de estos ejemplos para que tengan ustedes también una idea de que las cosas se fueran adelante. Entonces, si estamos trabajando con clonaje o clonación, estamos hablando de ingeniería genética. Ingeniería genética tiene muchas otras aplicaciones, pero ni tanto para la condición humana, mucho más para vegetales, pero también para otras cosas biológicas, también, pero más cerca de animales de pequeño o de más grande porte. Pero para nosotros hay dos tipos de clonación: clonación reproductiva y clonación terapéutica. Vamos a mirar algo, porque ahora vamos a adentrar en aspectos que son como que también espiritistas, éticos, ¿no? Clonaje reproductiva, imaginen como que alguien que ni tenga como que una vida matrimonial o como una pareja. Vamos a decir, si cualquier uno de ustedes desee tener como un hijo, porque va a haber una diferencia enorme de edad, ¿no? Entonces es como una nueva generación, una generación futura. Entonces, buscamos cualquier uno de ustedes acá en este estudio, deseando que pueda nacer, vamos a decir, alguien que sea igual, pero sabemos igual desde el punto de vista biológico, solamente. Pero para mucha gente ya es alguna cosa. Porque espíritu es otra cosa. Alma no se clona, no tiene a ver con estos aspectos de ingeniería genética. Mas imaginen, vamos mirando tantos y tantos. Imagine un hombre o una mujer que desee tener 6 descendientes con toda su condición genética y en un mismo laboratorio, en momentos distintos, o mismo en el mismo momento, podemos tener una multiplicación de gente por un gusto, por un sueño, por una idea personal. Entonces, esta es la clonaje reproductiva, clonación, pero vamos a decir lo más simples.
parejas infértiles que intentaran de todo y no consiguieran como que procrear y puedan elegir este proceso. Hay muchos problemas acá. Entonces no se utiliza clonación reproductiva, vamos a decir, para esta finalidad. Pero hay un progreso inmenso en clonación terapéutica. ¿Qué es? Es una idea de clonación humana, pero hasta una parte pequeña, corta del desarrollo biológico, para que tengamos tejidos, para que estos pequeños contenidos de estos tejidos humanos, de órganos e información, del punto de vista embrionario, fetal, se pueda, por ejemplo, crear un hígado nuevo, completamente normal, para una transplantación a alguien que esté muy necesitado por causa de una cirrosis, de una hepatitis que generó una cirrosis, que este paciente está muy mal. Entonces, es una clonación terapéutica. ¿Comprenderán, queridos, una diferencia que hay? Entonces, clonación reproductiva tiene como finalidad la obtención de un ser humano idéntico del punto de vista genético-biológico. Pero mismo aquellos que no son espiritistas, no son religiosos, espiritualistas, ellos pueden creer que va a ser completamente un ser idéntico. Pero claro, nosotros sabemos que no. Pero del punto de vista biológico es de verdad idéntico. Muy bien. Esta es clonación reproductiva. El embrión es obtenido a través de la transplantación de un núcleo diploide, es una característica de este núcleo, de una célula del cuerpo, puede ser el hígado, de un individuo para el citoplasma de un óvulo previamente sacado fuera el núcleo, permitiendo que el cigoto, que es el concepto, es la unión de los dos, obtenido tenga el número de cromosomas normal de su especie. Y este puede ser una especie humana, porque la base es la misma. Los expertos, el tipo de desarrollo en distintos laboratorios tiene que ser de una misma calidad. Claro que cuanto más cerca de la naturaleza humana, todo es mucho más complejo, tanto del punto de vista biológico, del punto de vista ético-moral. Entonces, queridos, esta es una idea de la clonación reproductiva. Entonces, acá, la misma idea de antes, pero ahora una imagen con una descarga eléctrica para que haya una integración entre una parte que es el núcleo con la genética del que va a ser clonado, con el ambiente del óvulo, donde va a haber la integración y la multiplicación celular hasta la formación de un nuevo embrión. Entonces, acá tenemos todo como que 5 etapas
pero nosotros ya vimos antes, es solo una forma de ponernos de una condición clara para nuestra comprensión, queridos. Entonces, para que tengamos una idea de la historia, para hacernos una relación con humanos, Dolly solamente nació después de cientos de tentativas, intentos, todos ellos fracasaron, antes de la que dio origen a Oveja Dolly. Além de eso, entre ellos, células de la madre de Dolly, de las cuales se retiró el núcleo, que después fue llevado 90%, no alcanzaran siquiera como que el estadio muy pequeño de desarrollo embrionario que llamamos de blastocisto. O sea, intentaron como que 247 veces, para que tengamos una idea de que no hay facilidad, mismo para mamíferos que no seres humanos. Muy bien, la intención después de clonar otros mamíferos como porcos, suinos, que decimos, becerros, también tiene mostrado una eficiencia muy baja y una proporción muy expresiva de abortos espontáneos y embriones mal formados. Entonces, queridos, si estas cosas son de este modo para animales, mamíferos, otros, imaginemos la dimensión de este desafío para la humanidad. Si es que para muy adelante este aspecto va a ser algo natural, simples, lógico, cuanto a la generación de seres humanos. No podemos olvidar que por causa del desarrollo de la biología y de la medicina, pensando en toda la historia de la humanidad, desde la prehistoria de pueblos ancestrales, ahora es como una ocasión que es un punto de inflexión cuanto a muchos desarrollos de la ciencia biológica. Pero, ¿qué podemos decir hoy humildemente lo que va a existir mañana o después de un siglo o un conjunto de milenios después de este año en que estamos juntos estudiando? No sabemos qué va a pasar con la humanidad, con los espíritus humanos y el principio espiritual de los animales y vegetales. Sabemos algo, pero del punto de vista material del planeta Tierra, no sabemos el día de mañana. Tenemos un año de guerra en Ucrania entre fuerzas llenas de poder humano cuanto a energía nuclear. Tenemos extremos viviendo un conflicto que interesa a toda la humanidad, a todo el planeta Tierra. Este es otro tema para mañana o después, porque también acá hay muchas cuestiones espirituales de alto nivel para examinarnos más o menos tiempo después de hoy. Otra cosa, otro tema. Entonces, de tal manera que para el futuro, los experimentos de hoy pueden ser útiles para la vida de la humanidad en el futuro, un futuro muy distante que sea.
cuando tenemos o vamos a tener, por supuesto, una humanidad más desarrollada desde el punto de vista moral, cuando vamos a tener vivido una idea de transmigración, de aislamiento entre la mala hierba y el trigo, de que nos habló nuestro Maestro Jesús hace 2000 años. No sé si están me acompañando, ¿no? En reflexiones que tienen a ver con eso. Entonces, ¿va a ser la clonación reproductiva un método alternativo a la fertilización in vitro? No sabemos, puede ser que sí. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos? Clonaje o clonación reproductiva, clonación o reproducción asistida. Clonación reproductiva es un método alternativo a la fertilización asistida, frecuentemente in vitro, en laboratorio, adoptada por parejas infértiles. La más importante distinción, diferencia, es que la reproducción asistida tenemos células sexuales, el óvulo y el espermatozoide. En reproducción asistida, clonaje no, fertilización asistida apenas facilita el encuentro de los dos, el gameta masculino, el gameta femenino, cuando normalmente no ocurre y las parejas se quedan infértiles. Entonces, esto es un aspecto muy desarrollado en todo el mundo, pero no puedo dejar de decir a ustedes, queridos, que este es un aspecto muy serio. Más tarde yo voy a contar una cuestión que tiene a ver con eso, que es muy preocupante, porque mismo, no para clonación reproductiva, pero para reproducción asistida, la idea y el problema espiritual del descarte, eliminación por un motivo u otro de los embriones congelados. Muy serios, porque otro día, cerca, en reunión mediúnica, una pareja se separó y algunos años después tenía, porque era una pareja infértil, y entonces se quedaron aislados, cada uno siguió su vida, la señora se enamoró de una otra persona y tenía esta pareja original inúmeros embriones congelados. Y entonces decidieron descartar, autorizaron el laboratorio. Y la señora me pidió ayuda, porque como simpatizante del espiritismo, tenía idea de que en estos embriones congelados, no es clonación, es una reproducción asistida, podrían haber espíritus por años vinculados a sus embriones congelados en un laboratorio acá de Río de Janeiro, especializado, con inúmeras parejas haciendo lo mismo. Y cuando abrimos para mirar qué pasaba, por una primera vez, porque son tantos problemas médicos, en fin, entramos con un grupo mediúnico de muy bien preparación. Hay dramas espirituales de un nivel impresionante.
pero no voy a seguir ahora porque si no vamos a ocupar más tiempo. Pero podemos volver a eso otro día. Por favor, se pueden me ayudar a recordar. Entonces, hay inúmeras dificultades técnicas y serios cuestionamientos éticos. El principal aspecto positivo, pensando en clonación reproductiva, es que las experiencias con animales clonados tienen enseñado mucho del funcionamiento celular que abre puertas para nuevas perspectivas terapêuticas, pensando en clonación terapéutica, pero con un intento de clonación reproductiva. Otro aspecto, clonación terapéutica humana no pretende avanzar para más allá de los primeros estadios del desarrollo embrionario. Su objetivo es la obtención de células precursoras pluripotentes, que son aquellas a través de las cuales se puede reproducir cualquier otro tipo de célula, de hígado, de corazón y así por delante, que constituyen una fuente de células para la sustitución en la ingeniería genética de tejidos y terapias de trasplantes de órganos, a bien de la salud humana. Entonces, clonación reproductiva, por ahora, no. Clonación terapéutica, clonación para ayudar a la gente enferma con órganos mejores, lo voy a mostrar a ustedes. Entonces, hay distintas células tronco, ¿no? Totipotenciales, que son las mejores, porque pueden generar absolutamente todo tipo de células, de cualquier órgano humano. Pluripotenciales, casi todas, oligopotenciales, algunas, y las unipotenciales forman solamente una específicamente. Es una distribución didáctica para nuestra comprensión. Entonces, miren, ¿por qué que clonación es importante? Porque la clonación terapéutica se puede desarrollar todo tipo de tejidos y células especializadas a través de células totipotentes que se encuentran en el interior de la estructura interna de la estructura embrionaria. Llamamos blastocisto. Por ejemplo, tejidos musculares, tejidos sanguíneos. Imaginen un niño con leucemia, una leucemia aguda o crónica, que siempre es un importante problema oncológico que puede generar la muerte de ellos muy jóvenes. Y entonces, si tenemos condición de un trasplante de médula, muy fácil hoy en día, pero si también tenemos como que tejidos sanguíneos, eso puede sustituir las células con cáncer, leucemia, para que el niño o la niña, el joven, se pueda quedarse de vuelta en una condición normal. Tejidos de huesos, tejidos nerviosos. Principal aspecto bueno, a través de la clonación vamos a producir lo que sea importante, que va a tener el mismo material genético de aquel que necesita de este órgano. Y como el material genético va a ser del propio paciente, no va a haber como que
reyección del órgano, del tejido o tejido trasplantado. Entonces es una cosa muy linda, porque cuando el tejido es de otra persona, siempre va a haber un conflicto biológico por el sistema inmunológico del paciente. Entonces, para el futuro, podrá sanar enfermedades degenerativas que tienen origen en la producción de células del paciente con problemas. Por ejemplo, leucemia, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, diabetes, cáncer, problemas degenerativos del corazón, inmunodeficiencias primarias. Todo eso es hermoso.